En el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur estamos en constante evolución. Porque queremos conectar contigo, te llevamos temas de interés jurídico de una manera fácil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Justicia, una producción del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Mi nombre es Livia Vázquez, yo soy directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este Poder Judicial y el día de hoy me acompaña en la conducción la magistrada y consejera de la Judicatura, Abigail Jiménez Montalvo. Muchísimas gracias, magistrada, por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Livia, bienvenidas a todas las personas que hoy nos sintonizan a través de las señales del Instituto Estatal de Radio y Televisión y por nuestras redes sociales oficiales. Esta tarde tenemos como invitada a la jueza del sistema penal acusatorio de este Partido Judicial de la Paz, a Carla Elizabeth Delgado Adams. Ella en esta ocasión nos viene a hablar del juicio oral en materia penal en Baja California Sur. Bienvenida, jueza. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, magistrada consejera, directora Livia. Es un gusto y un honor para mí estar aquí, saludando a todos los que nos escuchan y nos ven, y espero que esta plática sea de utilidad para todos. Pues seguro así será. Vamos iniciando por el principio. ¿Qué es el juicio oral en materia penal, jueza? Bien, el juicio oral o la etapa de juicio, así conocida y denominada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la última etapa del procedimiento ordinario en materia penal. Es denominada juicio y la fase oral, que es propia de las audiencias, es lo que conocemos coloquialmente como juicio oral o audiencias de debate. El juicio entonces será la tercera etapa del proceso penal acusatorio y es en donde se definen y se deciden principalmente las cuestiones esenciales de la litis penal. Es decir, la relevancia de esta última etapa del proceso, de esta tercera etapa, estriba en que es donde la autoridad judicial, el órgano jurisdiccional de primera instancia, va a tomar decisión sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona. Es decir, no es cosa menor, ¿verdad? Claro. Y esto va a ser sobre la base de la acusación que presenta el fiscal, es decir, sobre el hecho y el delito por el cual formalmente ha acusado a algún ciudadano. También es relevante mencionar que el juicio oral es la etapa en donde convergen los principios rectores del sistema. El sistema penal acusatorio, y como seguramente ya lo saben o lo han escuchado, tiene principios que lo rigen. Principalmente se encuentran regulados constitucionalmente el principio de publicidad, el principio de inmediación, concentración, continuidad y contradicción. Y estos principios, aun y cuando tienen excepciones, en donde más pueden verse, impactados o donde más se pueden visualizar u observar es precisamente en la etapa de juicio, propiamente en la audiencia de juicio oral. Muy bien. Jueza, ¿y qué procesos penales son los que se deban resolver o que se resuelven en este juicio oral penal? Bien, puede ser cualquier proceso penal, cualquier delito puede llegar a resolverse en la última etapa del proceso. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que no todos los procesos penales van a llegar a esta tercera etapa, es decir, no todos pueden culminar por juicio oral, derivado de que esto por sí mismo podría colapsar el sistema. No habría suficiente capacidad ni de jueces ni de salas de oralidad para resolver esos conflictos penales. Además que algunos, por su complejidad o por sus condiciones muy particulares, no necesariamente tendrían que llegar a juicio. De ahí que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene diseñado otras formas de solucionar los conflictos penales sin llegar a esta última o tercera etapa del proceso. Y esto no quiere decir que se genere impunidad o no quiere decir tampoco que no se resuelva jurídicamente una situación, sino que está diseñado para que los conflictos de la sociedad, que son precisamente los que resolvemos en los tribunales, puedan solucionarse a través de
vías diversas o más amigables incluso que a un juicio. Llámese a través de las salidas alternas, que incluye el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, que me parece que incluso ya es un tema que han tratado en este programa anteriormente, al igual que la forma de terminación anticipada del proceso, mejor conocida como el procedimiento abreviado. De ahí que si algún conflicto penal, algún proceso penal no se pudo solucionar a través del acuerdo reparatorio, a través de la suspensión condicional del proceso o bien del procedimiento abreviado, entonces ya estamos visualizando un proceso penal que se va a resolver en un juicio oral. Jueza, ¿y qué autoridad judicial, ahorita ya lo mencionaba a grandes rasgos, es la que interviene en este o conoce de este juicio oral? Con relación a ese tema, la autoridad jurisdiccional competente lo va a hacer el Tribunal de Enjuiciamiento. El Estado de Baja California Sur tiene jueces de control que somos competentes para integrar tribunal unitario o colegiado de enjuiciamiento. Este detalle es importante porque hay estados que sí tienen la figura independiente, es decir, jueces de control que conocerían de la primera y segunda etapa, investigación e intermedia, y jueces exclusivos, por así decirlo, que conocen únicamente de tribunal de enjuiciamiento, es decir, de la etapa de juicio oral. Ahora bien, en nuestro estado, desde que se implementó la reforma, que acaba de cumplir recientemente 8 años, esto fue el 1 de julio del año 2015, iniciamos con las figuras mixtas, por así decirlo. Tanto podemos ser y somos jueces de control en etapa de investigación e intermedia, cómo integramos tribunales unitarios o colegiados de enjuiciamiento en aquellos asuntos que no hemos tenido intervención, que no tenemos conocimiento alguno. Ahora, con base en ese tema, es importante traer el antecedente del juicio oral en Baja California Sur en materia penal, dado que cuando inició el sistema en julio del 2015, el Tribunal de Enjuiciamiento, que conocería de cualquier asunto que llegara a juicio, estaría integrado de manera colegiada para todos los asuntos. Es decir, 3 jueces que van a tomar conocimiento de una litis penal para llevar a cabo toda la etapa de juicio. Jueces que van a ser conformados precisamente por 3 jueces de control que no han tenido conocimiento previo de ese asunto. Uno va a tener el rol de juez presidente, otro de juez relator y uno de tercero interviniente. Esto evidentemente porque las decisiones se pueden tomar por unanimidad o por mayoría de votos. De ahí que la integración es de 3. Las funciones son específicas y divididas. El juez presidente es el que va a dirigir el debate, es el que va a tomar la protesta de los testigos, es el que va a contestar las objeciones de las partes, es el portavoz de las decisiones colegiadas. Y el juez relator propiamente va a ser el que va a redactar la sentencia o la decisión final que tome el tribunal colegiado. Ahora, esto evolucionó en Baja California Sur. En enero del 2017, a raíz de una reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 31 de diciembre del 2016, transitamos de tribunales colegiados a unitarios y colegiados. Esta reforma entonces dividió y señaló que dependiendo el delito o las circunstancias del caso, va a ser unitario o va a ser colegiado. En ese sentido, se determinó que serían colegiados los delitos de secuestro, trata de personas, homicidios dolosos, violaciones, o cuando en aquellos asuntos hubiera más de 3 personas acusadas o más de 3 delitos, por la complejidad evidentemente. Posteriormente, esta reforma se implementó, estuvo vigente y finalmente tuvimos una nueva reforma en febrero del año pasado, del año 2022, en la cual, se modificó el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y se señaló que ahora los tribunales serían unitarios y de manera excepcional colegiados, y dejó al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado la facultad de decidir en qué asunto sería colegiado y en cuáles, en su caso, unitarios.
En ese sentido, hay un acuerdo general de pleno que entró en vigor el 4 de abril del 2022, en la que ya por regla general todo es tribunal unitario y solo en 3 tipos de condiciones será colegiado: homicidio calificado, feminicidio y secuestro, en las modalidades muy específicas que señala ese acuerdo general. Pues muy interesante lo que nos comenta, juez. Tendremos tiempo de una pregunta más, yo creo, antes de ir a una pausa, magistrada. Muy bien, sí. ¿Cuál es el trámite previo a la audiencia de juicio oral, jueza? Bien, como estamos en un sistema de etapas, cada etapa inicia y termina con un acto procesal. En específico, la etapa de juicio inicia con la recepción del auto de apertura a juicio oral que emite el juez de control que llevó la etapa intermedia. Recepcionado el auto de apertura a juicio oral, el juez de tribunal unitario o colegiado radica ese auto de apertura, señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio, la cual debe de agendarse en un tiempo muy puntual de 20 a 60 días naturales. Agendado, en este caso el juicio oral, se notifica y se cita a las partes, se cita a los testigos cuando hay necesidad, o bien normalmente, o la regla general es que el oferente de la prueba se comprometa a presentar en la fecha y hora indicada a sus testigos. Perfecto. Bien, ahora sí vamos a una pausa. Esto es Hablemos de Justicia. No se vaya, ya regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Hablemos de Justicia. Quiero recordarle nuestra página oficial que usted la puede ubicar como www.tribunalbcs.gov.mx. Ahí usted puede ver pues servicios y actividades que realizan, pero si nos quiere ver al tiempo y en el momento, nos puede ver a través de nuestra página y nuestra red social de Facebook, que usted nos encuentra como @Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. El día de hoy nos acompaña la jueza del Sistema Penal Acusatorio del Partido Judicial de La Paz. Ella es Carla Elizabeth Delgado Adams. Y pues estamos hablando acerca del juicio oral. Ahorita, jueza, ya nos comentaba acerca del trámite previo a la audiencia, pero ¿cómo es el desarrollo de este juicio oral penal? Bien, llegado el día y hora de la audiencia de juicio, se constituye el tribunal unitario o colegiado de enjuiciamiento en la sala de oralidad en la que va a tener verificativo el juicio. Y lo primero que tiene que hacer, ya sea el presidente del tribunal colegiado o en su caso el tribunal unitario que preside el debate, es verificar la asistencia de todos los que deben de estar en ese acto procesal. Es decir, principalmente el Ministerio Público, asesor jurídico, víctima u ofendido, el defensor y desde luego el acusado. Además de verificar que se encuentre disponible y presente los medios de prueba que se van a desahogar en la audiencia de debate. Es decir, en esa audiencia de juicio se va a llevar a cabo la producción de los medios de prueba que precisamente fueron ofrecidos y admitidos en la etapa intermedia. El juez debe verificar perfectamente que exista esa presencia o disponibilidad tanto de la prueba en cuanto a la testimonial, la persona que va a ir a rendir testimonio, testigos y peritos, y también la disponibilidad de la prueba documental o material que se puede exhibir. Es decir, si hay un aseguramiento de un arma por parte de la Fiscalía y la misma pretende ser incorporada a la audiencia de debate, el juzgador debe de prever a través de las preguntas que le haga a los abogados si cuentan con todos los insumos necesarios y con toda la prueba material para poder ser incorporada. Esto con la finalidad de poder dar por aperturado formalmente y abrir la audiencia de debate. Si no hay condiciones en ese momento, porque faltó algún testigo importante, porque en ese momento se encuentra hospitalizado, por ejemplo, o hay alguna eventualidad que no permite que se inicie el debate, se tendrá que diferir la audiencia, es decir, señalar un nuevo día y hora para que tenga verificativo. Únicamente se puede aperturar la audiencia de debate cuando hay condiciones de su apertura. Esto es que todo se encuentra disponible o por lo menos presente. Puede ocurrir
que un testigo o un perito no esté en ese momento, en esa hora, en ese día dentro de la sala de oralidad, porque quizá el perito está realizando una pericial en ese momento en su área correspondiente de trabajo. Sin embargo, el oferente de la prueba puede indicar que en ese momento no se encuentra presente, pero que está disponible para venir en el momento en que se ha llamado o le toque el turno del desahogo de esa prueba. Por tanto, eso no sería impedimento para no empezar el juicio. Sin embargo, si la persona no está localizada, si la persona se encuentra fuera del país y va a regresar en otra fecha, quizás sí hay condiciones de reprogramar la audiencia de debate. Ahora, una vez que ya se verificó que están todas las condiciones para llevar a cabo la audiencia, el juez la apertura y lo primero que se realiza es una lectura sucinta de la acusación. Es decir, los jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento no tienen conocimiento previo de lo que ha sucedido antes precisamente en el proceso. Son jueces que no conocen la litis, que precisamente llegan a la audiencia de debate a imponerse de todo a través de los testimonios y de las manifestaciones de las partes. De ahí que es bien importante porque se dice que son jueces no contaminados, es decir, que no tienen conocimiento previo y no han intervenido anteriormente en el proceso. La imparcialidad tiene mucho que ver con ese detalle. Ahora, se recibe una autoapertura a juicio oral en el que de manera sucinta se señala el hecho, materia de la acusación, es decir, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, de comisión de esa conducta que se le está atribuyendo al acusado. Eso se plasma en el auto de apertura a juicio oral y es el único conocimiento previo que tiene el juzgador. Eso se da lectura a través de la publicidad precisamente para que todos conozcan de qué va a tratar la audiencia de juicio oral. El hecho en materia de la acusación plasmado en el auto de apertura a juicio y el cual da lectura al juzgador que preside la audiencia de debate es precisamente el que marca la litis de la audiencia. De ese hecho no nos vamos a salir. Y también se lee la clasificación jurídica que el fiscal propuso desde la acusación, las penas que está solicitando y finalmente se da lectura también a aspectos muy particulares, es decir, si hay acuerdos probatorios entre las partes, si hay prueba anticipada que desahogar, que son temas bastante complejos y que, bueno, nos darían para otra charla, pero finalmente se da lectura a lo esencial, de qué va a tratar el juicio oral. Una vez que se lleva a cabo esta lectura, toca el turno de que los abogados expongan su teoría del caso. Esto a través de los alegatos de apertura. Realizan una pequeña manifestación sobre su postura con relación a la litis. El Ministerio Público va a referir a la acusación, a qué medios de prueba va a desahogar en la audiencia de debate. El asesor jurídico también puede realizar alegatos en representación de los derechos de la víctima y del ofendido, y también la defensa puede exponer su teoría del caso. No está obligado a hacerlo, sin embargo, sí es común que se realice el alegato de apertura. Escuchado ese alegato, acto seguido ya se realiza la producción de los medios de prueba. Es importante aquí señalar que siempre se va a desahogar primero la prueba del Ministerio Público. Esto tiene que ver con el sistema de corte acusatorio, adversarial y el principio de contradicción. La carga de la prueba es del Estado, de los agentes del Ministerio Público en ese momento, por tanto ellos inician con el desahogo de la prueba. Posteriormente lo hará asesor jurídico victimal si es que ofrecieron prueba y finalmente el acusado por conducto del defensor. Se lleva a cabo el desahogo de la prueba. Una vez que ya se culmina con su producción, también el acusado puede ejercer su derecho a declarar como medio de prueba y una vez que ya no hay prueba que desahogar, que ya se escucharon a los testigos, a los peritos, que se incorporó la prueba material, la evidencia o prueba también documental, se lleva a cabo los alegatos de clausura.
Esto es, las conclusiones y los argumentos finales que tienen que hacer en el mismo orden. Es decir, primeramente quien tiene la carga de la prueba, es decir, la Fiscalía del Estado, por conducto de los agentes del Ministerio Público, el asesor jurídico victimal y finalmente la defensa. Ya que se escuchan las conclusiones técnicas de los abogados, se le da el uso de la voz si acudió a esa audiencia a la víctima o al ofendido. También, por último, se le concede el uso de la voz al acusado. Y esto es muy importante porque es lo último que va a escuchar el juzgador o los juzgadores que están en tribunal de enjuiciamiento antes de tomar una decisión sobre ese asunto. ¿Lo consideran? Sí, considero que sí es importante siempre porque es el contacto directo que tienen precisamente víctimas y ofendidos, así como el acusado, con quien al término de ello se va a retirar y de manera privada, continua y aislada va a tomar una decisión. Entonces siempre es muy importante escuchar tanto a las víctimas como a los ofendidos, como al propio acusado. Es un servicio finalmente que damos a la sociedad con independencia de la técnica y del conocimiento jurídico que conlleva una audiencia de debate y de la decisión que se toma. Sin embargo, finalmente lo que resuelve un juez impacta en la vida de las personas y de sus familias. Así es. Sí, definitivamente es una de las fases más importantes dentro del juicio oral, en donde se desahogan los medios de prueba o las pruebas, ¿no? Y en este aspecto, ¿cómo se lleva a cabo el desahogo de la prueba de niños, niñas y adolescentes, de personas menores de edad? Muy interesante la pregunta porque es muy común que en las audiencias de debate tengamos testigos que por su situación de edad o por su situación de ser víctimas de delitos incluso de violación o de secuestro, no pueden estar obviamente en la misma sala que la persona que está siendo juzgada por ese hecho. Esto impacta obviamente emocional y psicológicamente en las víctimas, de ahí que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de desahogar esas pruebas en una sala diversa a la principal del juicio, a través también del apoyo de familiares que dan contención y apoyo emocional obviamente a las víctimas menores de edad o de delitos de violación y secuestros, aunque sean adultos, y también con especialistas en materia de psicología. Siempre se desarrolla la prueba a cargo de menores con la presencia de ese familiar y también con un perito en la materia de psicología, de preferencia del sexo de, en este caso, el menor. También se trata de utilizar medios audiovisuales que permitan precisamente evitar ese contacto, y también en la videograbación se utilizan herramientas que distorsionan la voz o incluso la imagen para que no se pueda reproducir, porque hay que recordar que en este sistema de justicia penal trabajamos con metodología de audiencia a través de la herramienta de la oralidad y todo queda videograbado. La mayoría de los actos procesales y decisiones se toman de manera verbal u oral y por tanto la constancia de ello va a ser siempre una videograbación. Por tanto, en tratándose de víctimas o de testigos menores de edad, niñas, niños o adolescentes, se trata precisamente de utilizar esas herramientas que la tecnología nos aporta para evitar una revictimización. Muy bien, pues ya prácticamente estamos en la parte final del programa. Jueza, nada más ya para concluir y de manera muy breve, ¿cuál sería la diferencia entre la emisión del fallo y la sentencia? Estamos como a 2 minutos de concluir el programa. Bien, en la audiencia de debate, una vez que se escucharon las manifestaciones finales de los intervinientes, los jueces se retiran a deliberar y regresan en un máximo de 24 horas y van a dar a conocer el fallo, es decir, la decisión únicamente de si se condena o se absuelve al acusado, y de manera muy sucinta van a dar a conocer las consideraciones de hecho y de derecho que se tomaron en cuenta para emitir ese comunicado.
La sentencia será entonces la resolución judicial en forma estructurada, en donde se explique y se desarrolle el por qué se arribó a esa decisión, en donde se plasme de manera escrita precisamente la valoración que hizo el Tribunal de Enjuiciamiento respecto al desfile probatorio que se llevó a cabo, y finalmente va a tener requisitos que vienen previstos en el Código Nacional, desde los antecedentes de la litis hasta incluso puntos resolutivos. Es una estructura de una sentencia convencional. Muy bien, pues así llegamos al final de esta emisión y agradecemos a la jueza de control del sistema penal acusatorio, Carla Elizabeth Delgado Adams, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, magistrada consejera, muchas gracias, directora Livia, por la invitación. Siempre es un gusto compartir ese tipo de espacios con ustedes y esperando siempre que sea de utilidad para quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Bien, pues sin duda alguna. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Quiero agradecerle también a la magistrada Abigail Jiménez Montalvo el que haya estado el día de hoy conduciendo este programa. Yo me despido, yo soy Livia Vázquez, esto fue Hablemos de Justicia, hasta entonces.